Mi exesposa me hizo encarcelar por manutención infantil hasta que una prueba de ADN demostró que no soy el padre. Luego me vengué. Ella quiere el divorcio. Eso fue lo primero que Emily me dijo cuando entré por la puerta. Sin advertencia, sin conversación, solo esas 4 palabras. Me quedé atónito. Quiero decir, sí. Habíamos tenido nuestros problemas últimamente, discutiendo mucho más de lo usual, claro. Pero pensé que era solo una de esas etapas difíciles por las que pasan todas las parejas. No tenía idea de que ella ya había terminado con nosotros. Habíamos estado juntos casi 7 años, casados durante 5. Teníamos una hija de 4 años, Lucy, a quien adoraba. Para mí, simplemente estábamos lidiando con el estrés normal, algo que podíamos superar. Pero, aparentemente, ella ya había tomado una decisión. Emily fue fría como el hielo al respecto. Lo tenía todo planeado. Quería la casa, el coche, y para empeorarlo aún más, pedía manutención infantil. Eso fue un golpe directo al alma. Quiero decir, yo ya estaba pagando casi todo. Había trabajado toda mi vida para que estuviéramos cómodos, así que, ¿por qué actuaba como si no contribuyera lo suficiente? Mi abogado me dijo que no me lo tomara personal. Que era normal que las exesposas buscaran sacar todo lo que pudieran en un divorcio. Pero no se sentía normal, se sentía como una traición. Intenté hacerla entrar en razón. Recordándole que yo ya pagaba los gastos de Lucy, me encargaba de la hipoteca, los pagos del coche, incluso la mayoría de los víveres. Pero a ella no le importó. Quería que todo quedara legalmente establecido para que yo tuviera que pagarle cada mes, como una factura. No quería solo lo esencial, quería control. Quería agotar todo por lo que yo había trabajado. Como si yo fuera un extraño que ya no importaba. ¿Y la peor parte? Quería limitar mi tiempo con Lucy. Habíamos acordado que la vería cada fin de semana. Pero ahora Emily quería reducirlo a cada 2 fines de semana, solo 2 fines de semana al mes. No podía creerlo. Lucy era mi mundo. Y la idea de no verla cada fin de semana me hacía sentir que lo estaba perdiendo todo. Tuve que luchar solo para mantener mi tiempo regular con ella y déjame decirte, no fue fácil. La primera vez que dejó a Lucy después de que acordamos el horario, pude sentir la tensión desde el segundo en que se acercó a la puerta. Emily apenas me miró, no dijo una sola palabra. Excepto para entregarme la mochila de Lucy. Me miró con esa expresión que ya conocía, fría, resentida. Me entregó a Lucy como si estuviera entregando la compra, no a nuestra hija. Incluso tuvo el descaro de decirme que no dejara a Lucy quedarse despierta hasta tarde, como si todavía tuviera control sobre lo que hacía con mi propia hija. Luego, simplemente se dio la vuelta y se fue sin despedirse de ninguno de nosotros. Cuando dejé a Lucy instalada dentro, sentí una ola de agotamiento. Estaba trabajando los fines de semana solo para llegar a fin de mes. Y tener a Lucy cada fin de semana significaba que tenía que reducir mis horas de trabajo. Pero de ninguna manera renunciaría a ese tiempo con ella, por nada del mundo. Emily podría haber estado lista para borrar nuestro matrimonio y seguir adelante. Pero Lucy era lo único a lo que me negaba a renunciar. Todo esto me tenía dando vueltas, pero seguía diciéndome a mí mismo que lo manejaría. Era difícil, claro, pero lo lograría. Tenía que hacerlo. Una vez que el polvo del divorcio se asentó, la realidad de mi nueva vida me golpeó fuerte. Cada fin de semana tenía a Lucy, por lo que había luchado con uñas y dientes para que sucediera. Pero intentar hacer malabares entre estar para ella y mantener mi trabajo resultaba casi imposible. Trabajaba todos los días de la semana y luego se suponía que debía dejarlo todo para recogerla el viernes por la noche. Tenerla todo el fin de semana y estar de vuelta en la oficina el lunes por la mañana. Me agotaba, pero es mi hija. No iba a renunciar a nuestro tiempo juntos. Emily sabía lo que esto me estaba haciendo. Quiero decir, tenía que saberlo. Todavía estaba pagando las facturas, encargándome de los gastos de la casa. Aunque me había mudado a un pequeño apartamento para poder afrontar la manutención infantil. Pero eso no era suficiente para ella. Cada mes, como un reloj, quería ese pago. Mi abogado dijo que así son las cosas,
Pero yo había estado haciendo todo bien, y de alguna manera, terminé perdiendo. Si me saltaba un solo pago, Emily se me echaba encima. Un lunes. Fui a trabajar después de un fin de semana completo con Lucy. Entré sintiéndome medio vivo, esperando simplemente superar el día. Fue entonces cuando mi jefe me apartó. Dijo que los fines de semana libres estaban empezando a ser un problema y que mi rendimiento estaba decayendo. Intenté explicarle las cosas, le conté todo sobre el divorcio, la custodia, todo. Pero él solo negó con la cabeza y me dijo, mira, todos tenemos nuestros problemas, pero el trabajo tiene que hacerse. Seguí adelante, tratando de equilibrarlo todo, pero un par de meses después. Finalmente recibí la noticia que había estado temiendo. Mi jefe me llamó a su oficina y me dijo que me despedían. 15 años de trabajo duro, así sin más. Ni siquiera me dieron la oportunidad de arreglarlo. Me quedé atónito, pero no podía perder el tiempo lamentándome. Tenía facturas que pagar. Una casa que de alguna manera mantener y ese cheque mensual para Emily y Lucy. Sin trabajo y con los ahorros agotándose rápidamente, me esforcé por encontrar empleo. Busqué en línea. En los periódicos. Nada salía. Las opciones eran ridículas. Voltear hamburguesas por un salario mínimo no iba a ser suficiente para la hipoteca, y mucho menos para la manutención de los hijos. Pero lo peor era saber que, si no pagaba, Emily se me echaría encima y perdería cualquier posibilidad de aferrarme a la vida que había construido para Lucy y para mí. Pasaron 4 meses sin nada concreto. Mis ahorros estaban casi agotados y me salté un par de pagos. No le dije a Emily que había perdido mi trabajo porque no quería oírlo de ella. No quería que me lo echara en cara. Pero, efectivamente, en el momento en que el dinero dejó de llegar, ella estaba al teléfono gritándome, preguntando por qué el pago estaba atrasado. Intenté explicarle que estaba buscando trabajo, que las cosas estaban difíciles, pero ella no quería saber nada. No le importaba mi situación, solo que el dinero no estaba en su cuenta. Sabía que lo denunciaría, y, sinceramente, ni siquiera me sorprendió. Ya estaba en mi punto más bajo, y luego, solo unos días después, hubo un fuerte golpe en mi puerta. Abrí. Ya sabiendo lo que venía, y el oficial ni siquiera tuvo que explicarse. Me arrestaron por atrasarme en la manutención infantil. Eran las 6:00 de la mañana cuando el fuerte golpe en mi puerta me despertó. Ni siquiera tuve que adivinar quién era, lo sabía. Abrí la puerta y encontré a 2 policías parados allí. Con expresiones serias en sus rostros, preguntando si yo era quien era. Asentí, y antes de darme cuenta, me estaban explicando mis derechos. Diciéndome que estaba siendo arrestado por manutención infantil impaga. Era surrealista. Quiero decir, sí, sabía que estaba atrasado, pero aún sentía que estaba en una pesadilla. Pensé que tal vez solo me darían una advertencia, que me dirían que compareciera en la corte o algo así. Pero no, esposas, justo allí, en la puerta de mi casa. De camino a la estación. Solo podía pensar en Lucy. ¿Cómo se suponía que le explicaría esto? ¿Cómo podría explicarle que su padre había sido llevado a la cárcel porque no podía mantenerse al día con los pagos para ella? Nada de eso se sentía bien. Había hecho todo lo que pude para mantener mi vida unida después del divorcio, pero este fue el golpe final. Me ficharon, me quitaron la ropa, los zapatos, la cartera. Todo lo que me hacía sentir yo mismo, y me entregaron un mono naranja. Luego me llevaron a una celda de detención. Me senté, tratando de asimilarlo todo. Rodeado de personas que realmente habían cometido crímenes. Todo lo que podía pensar era, no pertenezco aquí. Estoy aquí porque perdí mi trabajo, no porque sea un criminal. Pero a nadie le importó porque era fin de semana. Me dijeron que ni siquiera vería a un juez hasta el lunes. Eso significaba que estaría atrapado allí durante 2 días completos. Traté de mantenerme al margen, simplemente me senté en ese banco frío de metal, mirando al suelo, intentando no perder la cabeza. Mi mente seguía dando vueltas a Emily. Sabiendo que probablemente se sentía victoriosa, pensando que había ganado esta retorcida batalla. Y Lucy, no tenía idea de lo que le habían dicho o si siquiera sabía dónde estaba yo.
Eso dolía más que cualquier otra cosa. Para el lunes, estaba agotado, mental y físicamente. Apenas dormí en todo el fin de semana, preocupado por lo que pasaría después. Finalmente me llevaron ante el juez, y él me impuso una sentencia de 5 meses en el centro de detención del condado. 5 meses por atrasarme en los pagos que no podía hacer porque había perdido mi trabajo intentando estar ahí. Para mi hija. No hubo simpatía, ni reconocimiento de que me había estado esforzando. Solo la sentencia y una actitud de caso cerrado. Una vez que llegué al centro de detención, las cosas se sintieron aún peor. Me metieron con un montón de tipos a quienes no les importaba porque estaba allí. Mantuve la cabeza baja, no hablé mucho y me apegué a una rutina: comer, dormir, hacer ejercicio, repetir. No buscaba hacer amigos, pero terminé conociendo a algunos otros muchachos que estaban allí por la misma razón: no poder seguir el ritmo de la manutención de los hijos. Era extrañamente reconfortante saber que no era el único, pero aún así, no facilitaba mi situación. Todos los días pensaba en Lucy. Odiaba no poder estar allí para ella, y aunque todavía no lo sabía. Temía que Emily le estuviera contando alguna historia de que la había abandonado. Intenté concentrarme en superar cada día. Contando los meses y manteniendo la cabeza baja para no meterme en problemas. Mis padres me enviaban cartas y me visitaban cuando podían, tratando de levantarme el ánimo. Lo agradecía. Pero solo me hacía extrañar más a Lucy. Al final de cada noche, estaba más que agotado, pero tenía la sensación profunda de que todavía no había terminado. Tenía que haber una forma de salir de este lío que arreglara las cosas. No sabía cómo, pero de alguna manera iba a encarrilar mi vida para mí y para Lucy. Un día, unas semanas después de empezar mi condena, recibí una carta. Al principio, pensé que era otra de mis padres, pero en cuanto vi el nombre de Brandon en el sobre, mi corazón empezó a latir con fuerza. Brandon era un viejo amigo, de hecho, un amigo en común mío y de Emily. No había sabido de él en años, no desde una barbacoa que tuvimos hace 2 años. Recuerdo que actuó un poco extraño ese día. Como si estuviera escondiendo algo, pero no le había dado mucha importancia. Ahora, aquí estaba una carta de él, de la nada, mientras yo estaba en la cárcel. Y no tenía ni idea de qué esperar. La abrí, y sus palabras me golpearon como un ladrillo. Se había enterado de mi situación, del divorcio, de la manutención de los hijos y de que estaba en la cárcel por ello. Dijo que había guardado silencio durante mucho tiempo porque no quería involucrarse, pero que ya no podía callar. Y luego soltó la bomba: Emily me había estado engañando durante años. Había estado saliendo con otra persona desde antes de que Lucy naciera. El hombre con el que está ahora, por quien me había dejado, no era solo un nuevo novio cualquiera. Había estado allí todo el tiempo. Me quedé atónito. Las palabras en la página comenzaron a borrarse, pero me obligué a seguir leyendo. Brandon continuó diciendo que creía que yo debería hacerme una prueba de paternidad, que había muchas posibilidades de que Lucy ni siquiera fuera mía. Apenas podía procesarlo. Quiero decir, amaba a Lucy más que a nada. Era mi hija, mi niña pequeña. Pero ahora esta duda se arrastraba, algo que nunca había considerado. Me quedé allí agarrando la carta tan fuerte que casi se rompe. Era como si mi mundo entero se hubiera volteado de nuevo. Después de leerlo, no podía pensar con claridad. Mi mente estaba acelerada, reproduciendo cada discusión. Cada excusa extraña que Emily había dado, cada noche que llegaba tarde a casa de la tienda de comestibles. Cosas que antes no tenían sentido de repente encajaban. Pero no de la manera que yo hubiera querido. No podía quitarme de la cabeza las imágenes de ella escurriéndose, fingiendo que todo era normal mientras me mentía en la cara todos los días. Sabía lo que tenía que hacer. Me haría esa prueba en cuanto saliera. Iba a descubrir la verdad, por muy dolorosa que fuera. No iba a seguir pagando la manutención de los hijos y pasando por un infierno si Lucy ni siquiera era mía. Me sentí traicionado a un nivel completamente nuevo. Como si el suelo se hubiera desprendido bajo mis pies. Pero al mismo tiempo, un nuevo tipo de determinación estaba surgiendo. Si ella había estado mintiendo sobre Lucy. Si me había estado utilizando todo este tiempo, iba a hacer que pagara por ello. El resto de mi tiempo en la cárcel fue diferente después de esa carta.
Ya no era solo un tipo derrotado tratando de sobrevivir el día a día. Tenía una misión. Mantuve la cabeza baja. Me aseguré de mantenerme alejado de los problemas y simplemente esperé a que llegara mi fecha de liberación. Cuando mis padres vinieron a visitarme, no mencioné la carta. Se convirtió en el único enfoque para mí, como si lo único que importara ahora fuera descubrir la verdad. No estaba seguro de cómo reaccionaría si la prueba diera negativo. Lucy seguía siendo Lucy. Seguía siendo la niña que había criado, la que me miraba con esos ojos grandes y confiados cada fin de semana. Pero la posibilidad de que no fuera mía era algo que no podía ignorar. No después de todo lo que Emily había hecho. Así que me dije a mí mismo que, cuando saliera, conseguiría un abogado. Organizaría la prueba de paternidad y finalmente obtendría las respuestas que merecía. Esa carta de Brandon lo cambió todo. Lo supe desde el momento en que la leí. Cuando finalmente salí. No perdí el tiempo. Mi mente estaba enfocada en una cosa, conseguir esa prueba de paternidad. Encontré un abogado que parecía astuto y dispuesto a tomar mi caso. Le expliqué todo. Mi tiempo en prisión, las exigencias de Emily, por supuesto, la carta de Brandon. Escuchó atentamente, asintiendo todo el tiempo, y me dijo que haríamos la prueba de paternidad lo antes posible. Fijamos una fecha en la corte para abordar no solo la manutención de los hijos, sino todo el lío por el que Emily me había hecho pasar. El día de la prueba. Me presenté y Emily ya estaba allí con Lucy. Se veía furiosa, con los brazos cruzados con fuerza, como si de alguna manera pudiera hacerme sentir culpable. No me importaba. Ya no era yo quien se sentía mal. Sin embargo, me centré en Lucy. En cuanto me vio, sonrió enormemente y corrió hacia mí, envolviéndome con sus pequeños brazos. Eso me golpeó fuerte, no voy a mentir. Había pasado años pensando que era mi hija, criándola, amándola, y ahora estaba a punto de averiguar si eso era siquiera cierto. Pero por ese momento, la abracé de vuelta. Le besé la frente y le dije que la amaba. Cuando finalmente la solté, la devolví a Emily, quien parecía no poder salir de allí lo suficientemente rápido. 2 semanas. Ese fue el tiempo que tuve que esperar por los resultados, y fueron las 2 semanas más largas e insomnes de mi vida. Todos los días me miraba al espejo y veía esas ojeras que no desaparecían. Mi mente simplemente daba vueltas. ¿Qué haría si no fuera mía? ¿Podría manejar eso? Prácticamente la había criado, y la idea de perderla me destrozaba por dentro. Pero, al mismo tiempo, si no era mía. No podía seguir permitiendo que Emily se saliera con la suya con todo lo que había hecho. Finalmente, llegó el sobre. Recuerdo estar parado en mi sala, mirándolo. Casi demasiado asustado para abrirlo. Me senté, lo abrí y me obligué a mirar el papel. 0,0%. No era su padre. Así. Los últimos 4 años de mi vida con Lucy se sintieron como si me hubieran sido arrebatados. Ni siquiera recuerdo haber soltado el papel, pero estaba en el suelo, y yo me quedé allí, mirándolo. Sintiendo como si alguien me hubiera metido la mano y me hubiera congelado las entrañas. Había amado a esa niña como si fuera mía, solo para descubrir que no lo era. Después de reponerme. Llamé a mi abogado, le di los resultados y le dije que quería seguir adelante con todo lo que habíamos hablado. Quería demandar a Emily por fraude, por daños emocionales. Por toda la manutención de los hijos que había estado pagando. Mi abogado estuvo de acuerdo y dijo que iniciaría los trámites. Y, lo admito, había una parte de mí que se sentía un poco vindicada. Sabiendo que finalmente estaba contraatacando. Pero incluso después de esa llamada, no podía sacudirme la sensación de pérdida. Me había preparado para recuperar mi vida. Pero perder a Lucy no era algo con lo que hubiera contado. Emily me había robado años que nunca podría recuperar, y Lucy probablemente nunca entendería lo que había sucedido. Pero esta vez. No iba a dejar que Emily ganara. Me engañó, me arrastró por el infierno, ¿y para qué? Sabía una cosa con seguridad, iba a conseguir algún tipo de justicia, costara lo que costara. Finalmente llegó el día de la audiencia judicial y yo estaba listo. Ya había pasado por tanto, la prisión, las mentiras,
perder mi trabajo, lo peor de todo. Descubrir que Lucy no era biológicamente mía. Me senté en la parte trasera del taxi sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Todo lo que podía pensar era en lo que iba a decir. Cómo finalmente expondría a Emily por lo que me había hecho a mí, a Lucy, honestamente, a ambos. Solo quería que la verdad saliera a la luz por una vez, donde todos pudieran verla. Cuando entré en la sala, mi abogado me recibió en la puerta. Me dio un rápido resumen de nuestro plan y me dijo que mantuviera la calma. Él se encargaría de la mayor parte de la conversación. Emily ya estaba sentada, luciendo más arreglada de lo que nunca la había visto, pero sus ojos la delataban. Sabía lo que se avecinaba, aunque intentara ocultarlo. El juicio comenzó y Emily fue la primera. Afirmó que no sabía quién era el padre de Lucy en ese momento, que creía que yo era el padre y no quería romper nuestra familia. Intentó hacer parecer que había hecho todo esto por Lucy, como si fuera una especie de heroína por mantener este secreto para protegernos. Fue increíble verla retorcerlo todo para parecer inocente. Entonces mi abogado se puso de pie, y fue nuestro turno. Lo expuso todo, la carta de Brandon, la prueba de paternidad. Los años de pagos de manutención infantil que yo había hecho mientras ella se aprovechaba de mí. Incluso reveló que el novio de Emily, Cole, era el padre biológico de Lucy y que ella había estado recibiendo manutención de los dos. En ese momento, vi cómo se le caía la cara al darse cuenta de que no había forma de salirse con la suya. El juez escuchó mientras mi abogado presentaba los recibos, los pagos, el hecho de que ella había cometido fraude. No era solo que me había mentido a mí, había mentido a dos hombres. Nos había manipulado a ambos y había sacado hasta el último céntimo que pudo de ello. Cuando el juez finalmente habló, dejó claro que veía todo tal como era. Miró directamente a Emily y dijo que había cometido fraude y que era un delito grave. Luego llegó el momento que había estado esperando. El juez dictaminó que Emily no solo tendría que devolver la manutención que yo había pagado, sino que iría a prisión por fraude, 3 años. Al oír eso, casi no pude creerlo. Emily, quien me había hecho pasar un infierno, finalmente iba a enfrentar las consecuencias. Pensé que no sentiría más que satisfacción, y al principio lo hice. Pero mientras la veía ser conducida lejos, la realidad me golpeó. Lucy, quien me había conocido como su padre toda su vida, también estaba a punto de perder a su madre. Había ganado en la corte, claro. Pero eso no hacía que el lío que ella había creado fuera más fácil para Lucy. El juez me concedió la custodia primaria de Lucy, ya que Emily iba a la cárcel y Cole no estaba precisamente asumiendo la responsabilidad. Y de hecho, a Cole se le impuso un pago de manutención infantil menor para ayudar a cubrir las necesidades de Lucy, algo de lo que yo me encargaría ahora. Así que aquí estaba yo, parado en esa sala del tribunal con una victoria legal, pero sintiendo que acababa de librar una guerra y me quedaba con los pedazos de lo que solía ser una familia. La decisión final del juez me dio la custodia de Lucy, y en lo que respecta a la ley, yo seguía siendo su padre. Puede que no fuera de mi sangre, pero era mi hija en todo lo que importaba. El engaño de Emily casi nos destruye a ambos, pero al final, supe que había obtenido lo que realmente quería. Lucy seguía siendo mía. Al salir de ese tribunal, sentí una extraña mezcla de alivio y agotamiento. Había recuperado mi vida, o al menos una parte de ella, y sabía que haría lo que fuera necesario para asegurar que Lucy tuviera un buen futuro.